La infancia en el Antiguo Egipto. El crecimiento en el Antiguo Egipto no era ningún juego. La tasa de mortalidad infantil era muy alta y la edad adulta empezaba apenas se llegaba a la pubertad, por lo que la infancia era vista como un periodo muy importante en el que había que dar a los niños y niñas las herramientas para poder valerse por sí mismos. En el Egipto de los faraones, 1 de cada 3 niños no llegaba a su primer cumpleaños. De los que sobrevivían, la mitad llegaba a cumplir 5 años y poder disfrutar de su infancia. Pero por poco tiempo, ya que llegados a los 12 o 14 años se esperaba que se casaran y empezaran su vida adulta. En ese breve periodo debían aprender todo lo necesario para abrirse paso en la vida, a menudo limitados por el entorno familiar en el que el azar les había hecho nacer. El Antiguo Egipto era muy peligroso, especialmente para los niños. Solo 1 de cada 5 o 6 superaba los primeros años de vida. Una infancia peligrosa. La razón de la alta mortalidad es que el Antiguo Egipto era un país ya muy peligroso de por sí, pero más aún para un niño, debido a su fauna. Escorpiones, serpientes venenosas, cocodrilos o hipopótamos, entre otros. Por ese motivo las madres llevaban casi siempre a sus bebés consigo, incluso cuando estaban trabajando, sujetos en cabestrillos de tela, para tenerlos siempre vigilados. O si tenían hermanos mayores, se les dejaba a su cuidado. Y esto sin contar las enfermedades o las carestías, que se cebaban especialmente con los más jóvenes. Los amuletos tenían una función muy importante en el Antiguo Egipto, desde simples trozos de madera o cerámica hasta elaboradas joyas. Los niños y las mujeres embarazadas solían llevar el Udjatu ojo de Horus, al que se atribuía protección contra las enfermedades. Para protegerlos de tales peligros, los niños solían llevar amuletos consigo, como el famoso ojo de Horus Udjat, que supuestamente alejaba el mal de ojo y las enfermedades y ayudaba a sanar las heridas. Los padres también solían consultar a un astrólogo profesional para darle a su recién nacido un nombre propicio. Este solía constar de al menos 2 partes, una de las cuales reflejaba una cualidad y otra un dios protector. Por ejemplo, el nombre Meret. Net, amada de Net, la diosa de la sabiduría, ayudaría a la niña a convertirse en una mujer inteligente. El Senet era uno de los juegos más populares del Antiguo Egipto. El objetivo era ser el primero en recorrer las 30 casillas y sacar todas las piezas, 10 por jugador, del tablero. En sus ratos libres, los niños se divertían con juguetes habitualmente de madera, cáñamo papiro, muñecas, pelotas, peonzas, juegos de mesa. El más popular era el ceneto, en el caso de los niños, diversiones masculinas como luchas y carreras. Pero siempre sin alejarse demasiado de los adultos, ya que existía el peligro de toparse con animales salvajes. Las mascotas eran habituales, sobre todo gatos y perros que además mantenían a raya escorpiones, serpientes y otras alimañas, y en menor medida pájaros y monos. Si tenían hermanos menores, se esperaba que les cuidaran. La importancia de la educación a partir de los 4 o 5 años y hasta llegar a la pubertad. La vida de los niños y las niñas se desarrollaba en función de la familia en la que habían nacido. Si tenían la suerte de formar parte de una casa rica, podían estudiar escritura, ciencias, literatura y religión, para convertirse en profesionales cualificados. Los niños eran enviados a la escuela o, si se trataba de una familia noble o especialmente pudiente, al templo, donde tendrían la oportunidad de prepararse para acceder a puestos administrativos o religiosos. Algunas niñas también iban a la escuela, pero era más común que recibieran una formación particular en su propia casa a cargo de tutores. En cambio, si se era de familia pobre, lo normal era que empezaran a ayudar a sus padres en su trabajo, ya fuera en el campo, en un negocio o en su oficio. Al morir sus progenitores, lo que en Egipto solía suceder a una edad muy temprana, antes de los 40 años, si se era pobre heredarían su negocio y sus bienes, teniendo preferencia los hijos sobre las hijas. Y si el padre o la madre tenían oficio, convenía que empezaran a aprenderlo cuanto antes.
Desde que tenían uso de razón se enseñaba a los niños y niñas a tener respeto por los dioses, a obrar el bien y a actuar con rectitud, para prepararlos para el juicio de Osiris. La religión ocupaba un lugar muy importante en la educación, independientemente del sexo y de la condición social. Desde que tenían uso de razón se enseñaba a los niños y niñas a tener respeto por los dioses, a obrar el bien y a actuar con rectitud. Todo esto era una preparación para el momento más importante de la vida, que irónicamente tenía lugar después de esta: el juicio de Osiris, el señor del más allá. Cuando alguien moría, su corazón era pesado en una balanza junto con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia universal. Si el difunto había obrado correctamente en vida, se le permitía pasar a los campos de Yaru, donde viviría eternamente. Pero si su conducta no había sido recta, su corazón era devorado por una bestia monstruosa llamada Mit y su alma dejaba de existir. Por ello, era vital inculcarles desde pequeños la importancia de llevar una vida correcta. El paso a la adultez: en el antiguo Egipto no había una edad específica que marcara el paso de la infancia a la adultez, pero esta tenía lugar durante la pubertad, generalmente entre los 12 y los 14 años. A esa edad no sucedía ningún cambio legal, no existía el concepto de menor o mayor de edad, pero se consideraba que ya podían casarse. En el caso de las niñas, la primera menstruación era celebrada como una señal de fertilidad y a esa sangre se le atribuían propiedades mágicas, por lo que se guardaba para ser usada en caso de necesidad. Por ejemplo, si una mujer tenía dificultades para concebir, se la podía frotar por los muslos, la barriga y los senos. Elegir oficio era una de las decisiones más importantes en la vida de los egipcios. Escriba, médico, arquitecto o astrónomo eran algunas de las profesiones más bien consideradas. Si se había tenido la suerte de recibir una educación era el momento de elegir oficio, una de las decisiones más importantes en la vida de los egipcios, como de la literatura, por ejemplo, la llamada sátira de los oficios. Una de las profesiones más importantes y codiciadas era la de escriba. Muy poca gente en el antiguo Egipto sabía escribir, por lo que esto le abría las puertas a trabajar en casi cualquier lugar que desease, preferentemente para la nobleza o los sacerdotes. Otras elecciones magníficas eran arquitectura, astronomía, medicina, si su familia podía permitirse la formación. Todas estas profesiones requerían una enseñanza especializada que generalmente solo los más ricos podían permitirse. La Casa de la Vida era el nivel superior de enseñanza y cumplía una doble función como universidad y como biblioteca. En ella se impartían conocimientos específicos y avanzados como medicina o astronomía. Estaba reservada a los hijos de las élites y que previamente hubieran recibido formación como escribas o sacerdotes. A la mayoría de la gente, sin embargo, no le quedaba otra opción que ocuparse de los campos, del ganado, o aprender un oficio sin gloria, como herrero, panadero o alfarero. Todas estas profesiones eran duras y no ofrecían ninguna esperanza de ascenso social. Los hombres tenían la posibilidad de alistarse en el ejército, algo peligroso pero que tenía perspectivas mejores. Un salario fijo, alimento garantizado, botín y posibilidades de ascenso social. Las mujeres benestantes podían permitirse una vida más tranquila, dedicada solamente al hogar, pero a las más pobres les esperaba una vida doblemente dura. Una opción para escapar era ir a servir a casa de una familia noble. Formar una familia: en el momento del matrimonio, la mujer se iba a vivir con su marido y la familia de éste, que a partir de entonces pasaba a ser también la suya. Las distintas generaciones convivían bajo el mismo techo, que a menudo era también el lugar donde tenían su negocio o sus tierras. Se esperaba que las mujeres empezaran a tener hijos desde la adolescencia, ya que la vida en Egipto era difícil y en cualquier momento podía llegar la muerte. Los partos eran momentos especialmente peligrosos en la vida de una mujer, ya que podía fallecer por hemorragias o infecciones. De nuevo, los amuletos y los hechizos jugaban un papel importantísimo. Generalmente la madre se ocupaba ella misma de las criaturas hasta los 3 o los 4 años. Se esperaba que las mujeres empezaran a tener hijos desde la adolescencia. Los partos eran momentos especialmente peligrosos para ellas.
Muchas costumbres ligadas a la familia cambiaron con la llegada de los faraones ptolemaicos, de origen macedonio, y especialmente cuando Egipto se convirtió en provincia romana durante el Principado de Augusto, momento en el que empezaron a migrar familias de otras partes del imperio. Así, por ejemplo, las mujeres ricas adoptaron la costumbre de encargar la crianza de sus hijos a las nodrizas. En un fragmento de papiro de finales del siglo III DC, una madre reprende a su yerno que permita a su esposa mi dulce hija Polonia dar el pecho a su hijo recién nacido, porque implica que no tiene dinero para permitirse una nodriza, peor aún, que es un tacaño. Las mujeres también perdieron la libertad que habían tenido en la época de los faraones, que fue posiblemente la más igualitaria de la antigüedad mediterránea por lo que respecta al género.